¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal del día de hoy. Mario Torres les recibe con gusto y agradecido que cada mañana estén con nosotros en estas meditaciones. El título que tengo el día de hoy es No quebrará la caña cascada. No quebrará la caña cascada ni apagará el pavil que se extingue. Tomado este epígrafe bíblico de la profecía de Isaías. No quebrará la caña cascada. El epígrafe bíblico de hoy nos pone de manifiesto la profecía de Isaías a razón del ungido de Dios, el siervo de Dios o el Mashá, para ser más concretos, la descripción del Mesías. Para el pueblo de Israel tenía una expectativa muy simple, muy mundana, muy práctica del siervo de Dios y se preguntaban unos a otros cómo iría a ser ese siervo que lo describe el profeta sufriente cuando esperaban algo espectacular, algo portentoso que les resolviera todos los problemas, todos y cada uno de los problemas de la vida. Y esa perspectiva vetostamentaria, es decir, del antiguo Israel, pues estaba muy alejada de la realidad. Y así el Señor Dios tuvo a bien a través de sus profetas, entre ellos Isaías, decirles cuáles eran las características de ese siervo de Dios, de ese Edibet de Yahvé, o sea, el siervo del Señor. Y una de las características manifiestas y que el propio siervo de Dios, el ungido, honestamente el Mesías, Jesús, el Yoshua Mashiach, fue esa: no quebrar la caña cascada, no hacer ostentaciones de su personalidad ni de su título. Si vemos en los evangelios, si los leemos detenidamente, Jesús prohibía que se le manifestara como tal, hacia alguna señal, alguna curación, algún milagro. Y evidentemente eso llamaba la atención. Y en un pueblo sojuzgado a la expectativa precisamente de ese enviado siervo de Dios, pues era fácil tratarlo de detectar. Y evidentemente lo detectaron. Y como pues, la naturaleza del ser humano, ya encontramos a quien buscábamos o ya llegó a quien esperábamos. Y lo más común es comunicarlo. Y precisamente Jesús determinantemente les prohíbe hacerlo. ¿Por qué? Sería una pregunta teológica. Simplemente nos da el Señor Jesús una manifestación, primero, de humildad. Segundo, es una prueba para ver si este pueblo y a su vez la humanidad está capacitada para recibir su mensaje, si lo siguen por las necesidades que tienen, por los portentos que hace, o simplemente no tienen idea de lo que están esperando. El siervo sufriente que manifiesta Isaías en su profecía, pues evidentemente le da una característica de alguien que se va a sacrificar, que alguien que no llamará la atención, que pasará casi desapercibido. Y vemos las características de Jesús en ello. La prueba grande de Israel fue tener al Hijo de Dios, al enviado de Dios, al siervo de Dios, al Mesías que ellos esperaban a través de Jesús y tenían que captar ese mensaje, captarlo, recibirlo y aplicarlo, cosa que no hicieron. El mismo Evangelio de Juan lo dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían la capacidad en el corazón y en la mente de saber quién vendría y para qué. Interpretaban sus escrituras a su forma y veían un problema práctico y querían una solución práctica y rápida y a su forma. Y el Señor Dios les manifestó que no está para cumplir caprichos. El Señor Dios nos da la vida, nos da sus leyes, nos da todo. Nosotros también hay una parte de responsabilidad y el pueblo de Israel pues tropezó en ese andar hasta encontrar y toparse con su Mesías, que a su vez es el nuestro. El mensaje, quizás el análisis para el día de hoy, la reflexión es precisamente, si nos jactamos de ser creyentes cristianos, pues porque seamos imitadores de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo manifestó muchas veces: sean imitadores de Cristo, como yo soy yo. Y es lo que nos invitan a no quebrar la caña cascada, a no llamar la atención, a no hacer las cosas para que me llame la atención y vea y sobresalga sobre todo sobre los demás. No. Mi fe, mi conocimiento y mis obras deben de ser en la sencillez, en la humildad. Y como dijo precisamente el Señor Jesús, por las obras nos conocerán, por las actitudes que tengamos nos conocerán. Y ese será el ejemplo que debemos decir. Ahora sí podemos concluir orando. Señor,
Haz que nosotros podamos hacer parte de la embarcación que llega al cielo, imitándote todo y por todo, y no quebrar la caña cascada, ni apagar la llama que aún esté vacilante. Te lo pedimos en tu nombre, que está sobre todo nombre, que así sea. Muchas gracias. Los invitamos a seguir, suscribirse a nuestro canal y es acompañarme cada mañana en estas meditaciones. Bendecido día.